Dios le bendiga. Les habla el hermano José Renta, pastor de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos, les bendecimos y rogamos que Dios ponga paz en sus corazones en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo. El viernes tuvimos reunión de oración a través de Zoom, cantamos alabanzas y tuvimos una reflexión. Y el viernes segundo, a partir del viernes de ayer, vamos a tener nuevamente reunión de oración. Les enviaremos el enlace para que ustedes conecten con nosotros. Tuvimos la hermana Matilde desde California y estuvimos los hermanos locales. La hermana María, mucho más restablecida, caminando ya y hablando con voz fuerte y determinada. Así que damos gracias al Señor por ello. La hermana Yolanda me informaron hoy que ya está en un lugar de rehabilitación, que está ganando fuerzas, la están ayudando con terapia física y la semana que llega la van a dar de alta a la casa y en la casa van a continuar las terapias de rehabilitación. Damos gracias por lo que Dios ha hecho en estas semanas, igualmente ha hecho en aquellos que han estado enfermos con una condición u otra. El hermano Juan Santillán le dio un pequeño derrame cerebral del cual está recuperando, lo enviaron a la casa y su familia está cuidando de él y el hermano está mucho más tranquilo, más gozoso por cuanto está en la casa y no en el sanatorio, no en el hospital. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que habla nuestras vidas a través de la palabra que hoy vamos a compartir con la iglesia y con todo aquel que preste el oído para escuchar a Dios. Amén. Oramos, Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor, y damos gracias porque Cristo, tu Hijo, Él voluntariamente aceptó tu comisión que le diste de que viniese a rescatarnos y Él vino a buscar lo que se había perdido y derramó su Santo Espíritu para darnos vida nueva y tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por ello. Rogamos que la palabra que vamos a compartir con los hermanos les haga más fuerte y que ellos vean tu mano poderosa glorificándose en sus vidas. En el nombre de Jesucristo oramos dándote gracias, Señor amado. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en el libro de Salmos, el Salmo 99, y vamos a estar leyendo unos breves textos y expondremos el mensaje con estos textos. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 99, verso 4 en adelante, dice: y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos.
guardaban sus testimonios y el estatuto que Él les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, le servimos a un Dios que oye y responde. Y el tema de la predicación hoy es la oración con Dios. La oración con Dios. Oración es una conversación, ¿verdad? Una conversación. Y por eso tiene que existir una oración entre Dios y el hombre en la que hay una conversación en la que el hombre le habla a Dios y Dios responde al hombre. Es una conversación en la que Dios le habla al hombre y el hombre ha de contestarle a Dios. Tiene que ser recíproco este proceso donde ambos se responden mutuamente y ambos cuidan el uno de cumplir la palabra del otro. Nosotros nos cuidamos de cumplir la palabra de Jehová y Jehová, Él cuida de cumplir la palabra que nos da para que nosotros vivamos de acuerdo a esa palabra que Él nos da a conocer. En el Salmo 103, el Salmo 103, verso 10, si no me equivoco, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y hay una razón por la cual nosotros debíamos mantenernos en comunión constante con Dios, por cuanto Él no nos ha pagado como merecemos. Él no nos ha dado lo que merecemos. No hemos recibido, por decirlo así, el castigo que estaba sobre nosotros por causa del pecado que hemos conocido. Dios quiere que el hombre aprenda a escucharlo, pero Dios está dispuesto también a escuchar al hombre. Hay 5 tipos de oraciones que nosotros podemos usar cuando nos comunicamos con Dios. La primera oración, la razón por la que oramos, ¿verdad? Primeramente, hablamos a Dios haciendo peticiones para que Él oiga y Él satisfaga ciertas necesidades que le traemos a Él, y son necesidades que muchas veces permanecen en nuestro corazón y no pasamos de esa etapa donde nos mantenemos pidiéndole a Dios, donde nuestro constante hablar con Dios es: dame, o te pido, te ruego, y estamos constantemente pidiendo a Dios por cuanto no hemos aprendido que hay otro tipo de oración que podemos usar en la comunicación con Dios. Cuando el hombre recibe contestación de Dios, que Dios en dentro de su infinita misericordia contesta nuestras oraciones, aprendemos la segunda oración, o el segundo tipo de oración, que es la oración de acción de gracias. Es el segundo tipo de oración que nosotros tenemos o debemos aprender, que debemos usar cuando nos comunicamos con Dios. En la acción de gracias se reduce la petición
que hemos hecho a Dios en una actitud de humildad, dando a Dios honra por cuanto Él nos ha dado contestación a lo que hemos nosotros pedido. Una oración es como si fuera una avenida de dos sentidos. Tiene un carril que va y otro carril que viene. En la oración hablamos a Dios, pero Dios nos habla a nosotros. Muchas veces para nosotros es más importante lo que hablamos nosotros a Dios. Nos está más importante pedirle a Dios que oír lo que Dios tiene que decirnos. Y vuelvo y digo, es como una carretera de dos carriles. Nosotros vamos en una dirección y Dios viene en dirección contraria. Mientras nosotros estamos preocupados por algo personal, Dios realmente tiene en mente algo celestial, por lo cual quiere que nosotros intercedamos, que nosotros estemos, y de eso vamos a hablar en unos minutitos, que nosotros estemos preocupándonos en otras cosas que no sean pedir, y aprendamos a darle gracias por aquello que Él ya ha contestado y nos ha permitido ver su gloria, nos ha permitido ver que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Amén. Cuando nos damos cuenta y aceptamos que en Dios todo es posible. Le preguntó Dios al hombre en un momento dado, en el caso de María, a través del arcángel Gabriel le dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios, para Él, todo es posible. En inglés dice God is able. Dios lo puede todo, porque Él es Dios y a Él no se le escapa ningún detalle de lo que nosotros nos olvidamos. Dios no los olvida. Una vez aprendemos a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y las contestaciones a nuestras oraciones, aprendemos entonces al tercer tipo de oración, que es donde empezamos a alabar a Dios. Y alabamos a Dios como una actitud de gratitud. ¿Ves? Es un acto de gratitud, pero tiene que ver más con Dios, por quien Dios es, o por lo que Él ha hecho. Nosotros alabamos a Dios por Él ser quien Él es, y no necesariamente por lo que Él concede, no necesariamente porque contestó nuestras oraciones. Por eso, cuando aprendemos a dar gracias y reconocemos que no merecíamos aquello que Dios nos ha concedido, entonces aprendemos a alabarlo, y lo alabamos porque Dios nos concedió algo que no merecíamos, ni teníamos derecho, pero Dios en su infinita misericordia así lo ha permitido, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando estamos orando, lo único que podemos hacer es leer un salmo para expresarle a Dios, ¿verdad?, nuestros sentimientos de admiración por cuanto Él es Dios. Y a veces leer un salmo, algunos lo tendrán como que algo ligero. No, si se lee un salmo y se lee a conciencia, meditando el salmo, meditando la enseñanza, meditando lo que Dios nos está diciendo a través del salmo, entonces oímos la voz de Dios y damos gracias por lo que Dios está diciendo y obedecemos entonces la voluntad de Dios que nos da a través de un salmo, un mandato. Hay otro tipo de oración que es la adoración, y por medio de la oración
es un tipo de alabanza en la cual estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Y empezamos a tener una actitud contemplativa para Dios. Empezamos a glorificar a Dios. Me acuerdo que cuando mi suegro se apartaba a orar y yo le preguntaba a mi cuñado menor, ¿y don Tomás? ¿Dónde está? Me dice, está en el cuarto, está contemplando, porque hay un momento dado donde nosotros contemplamos la gloria de Dios por lo que Él ha hecho, porque contestó nuestras peticiones y porque la alabanza que le hemos dado nos ha dado a nosotros un sentimiento de humillación, un sentimiento de búsqueda, y en eso entra esa contemplación. Y va a haber ocasiones en que las palabras sobran o faltan, que las palabras son insuficientes o no tenemos palabras suficientes para expresar nuestros sentimientos a Dios. Y lo único que podemos hacer con nuestros labios es expresarle alabanza. A veces lo único que podemos decirle, aleluya, gloria a Dios, santo, y palabras, frases como esas para enaltecerlo y exaltarlo. Y tal vez nos salen oraciones completas de nuestros labios porque hemos encontrado una vía directa de comunicación con Dios. Y hay ocasiones que no podemos ni siquiera hablar, que tenemos que permanecer en silencio y escuchar lo que Dios ha de decir. Y en esa adoración, cuando adoramos y glorificamos a Dios, aun en el silencio, Dios, Él, se glorifica en nuestras vidas y Él nos bendice por cuanto Él ve que estamos en esa carretera de dos vías en la que sí hablamos, lo adoramos, pero ahora estamos escuchándole, estamos atentos a la palabra que tenga que decirnos, ¿verdad? Y a veces, como dije, estamos en completo silencio y no salen palabras de nosotros. Lo único que podemos hacer es esperar que Dios se glorifique en medio de la adoración. Otro tipo de oración es la intercesión. Y cuando llegamos al nivel de la intercesión, ya no estamos preocupados por nuestros problemas, ya no estamos preocupados por nuestras necesidades. Ahora nos sentimos responsables por la necesidad de otras personas. Nos sentimos responsables por la salvación de otras personas. Nos sentimos responsables por los problemas que tienen aquellas personas que se convierten en cargas en nuestros hombros, que las cargamos y se las llevamos a Dios. Nos convertimos en el medio de transporte de aquello que le pesa a aquella otra persona para llevárselo a Dios, y lo hacemos gozosamente, voluntariamente, a veces con dolor porque nos duele lo que le duele al otro. Jesús dijo claramente que ríamos con el que ríe y lloremos con el que llora. Y ahí se expresa que cuando hay alguien con una expresión de dolor, con un peso, con una carga, también llevemos la carga. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que si alguien nos pide que llevemos su carga por 1 milla, la llevemos por 2 millas, porque a lo mejor la persona lo que necesita, que vayamos la milla extra, como suelen decir la gente, que vayamos la milla extra para ayudar a aquel que tanta ayuda necesita y no lo entiende. Y cuando nosotros oramos y hacemos intercesión, vamos a estar clamando, orando, pidiendo a Dios que ahora se encargue del problema y de las circunstancias de aquella persona. Y se supone
que sigamos insistiendo. Cuando es una carga que Dios pone en nosotros, se supone que sigamos insistiendo hasta tanto veamos que Dios contesta la oración, la necesidad de aquella otra persona. Nosotros estamos acostumbrados a orar y ver nuestras peticiones contestadas. Así también debemos nosotros orar y clamar porque el que tiene una necesidad también vea la respuesta, la contestación de parte de Dios en su vida. ¿Cómo Dios responde? Bueno, Dios puede responder de diferentes maneras. Dios a veces dice sí y responde en el momento y se hace cargo Él del problema que le llevamos. A veces Dios dice no y cuando Dios dice no, quiere pues que simplemente el problema se lo dejemos en la mano. Él lo descarta y que nosotros no sigamos intercediendo por ese problema. Hubo un momento dado donde Dios le mandó decir a sus caudillos, le dijo, no ores más por fulano, porque yo lo deseché, como fue el caso de Saúl. Dios le dijo a Samuel que no orara ni intercediese más por Saúl, porque Dios había desechado ya a Saúl. Cuando Dios diga que Él ya no va a intervenir en ese problema, que eso está en sus manos, ya nosotros tenemos que dejarlo en manos de Dios y aceptarlo como una contestación de parte de Dios, ¿verdad? Dios muchas veces nos permite que oremos en público, a pesar de que nos acostumbramos a orar en privado. Y en privado nos sentimos más cómodos porque nadie nos ve y nadie nos oye. Pero el día que alguien te pida que dirijas la oración o que dirijas el grupo en oración, no te asustes, porque simplemente lo que se te está pidiendo es que haga lo mismo que haces en privado, que es hablar con Dios. No pienses lo que va a decir, dijo Dios, porque Él mismo pondrá las palabras que son necesarias que digamos, Dios las pondrá en nuestra boca. Y cuando oramos representando la congregación y presentando a Dios todos los problemas y circunstancias de la congregación y aún dando gracias por lo que Dios ha hecho en la congregación, tenemos que nosotros hacerlo sin meditar que las palabras que estamos diciendo la está oyendo alguien particular, ¿verdad? No importa cómo lo decimos, lo importante es que Dios lo escuche y Dios conteste en su tiempo dado, sea sí, sea o no, o sea la tercera manera que Dios puede contestar, espera, todavía. A veces Dios dice, todavía no es tiempo. Y hay que tener paciencia y esperar cuando Dios dice todavía. Y así en la congregación cuando oramos como miembros o representando la congregación, tenemos que aceptar de Dios, sea un sí, sea un no, o sea que Dios diga todavía. Estoy obrando. A veces Dios no contesta porque está obrando primeramente en nosotros para después Él obrar en la necesidad que le traemos a Él. Así que no se preocupe demasiado por lo que oye la gente. Acuérdese que cuando oramos no hablamos a la gente. Se supone que estemos hablando a Dios. Así que dejo en tu corazón que cuando vayas a hablar con Dios, puedes hacerlo de manera libre, puedes llevar petición, puedes hacer acción de gracias, puedes hacer alabanza, adoración,
Dios oye la oración del que le habla. Ve tranquilamente, ve donde Dios. No te asustes si públicamente te piden que dirijas la oración, porque vuelvo y te repito, Dios pondrá en tu boca lo que has de decir y Él sabe lo que es necesario. Amén. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque dependemos totalmente de lo que tú quieres hacer. Aun cuando en nuestros corazones hay peticiones, preocupaciones, para ti lo más importante es, Señor, ser aceptado, ser glorificado, recibir la gloria y el honor de tu pueblo. Así te entregamos nosotros, el honor, la gloria y la honra. Y rogamos que como iglesia nos permitas estar unidos en tu espíritu, para que tu nombre sea honrado y tú recibas para siempre y por siempre el honor, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si alguno hoy no ha recibido a Cristo como Salvador, te invito a que rindas a Cristo tu corazón, que confieses a Dios tu pecado. Dios quiere que primeramente nos arrepintamos, segundo que pidamos perdón por nuestros pecados y tercero que recibamos a Cristo como nuestro Salvador para que Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que podamos serle fiel hasta el día que Cristo venga. Haz una oración, pídele a Dios que te reciba y que te transforme en nueva criatura y estarás comenzando una vida nueva en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos. Que el pueblo de Dios dice amén. Dios bendiga a todos.